Hola, buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenido a la clase virtual titulada El Nuevo Testamento. Hoy día hemos preparado para ustedes un tema fascinante del cual me gusta mucho hablar, que es los Evangelios. Para poder comprender esta temática que hemos preparado para ustedes, hoy día lo que tenemos que hacer es conocer estos conceptos claves. ¿Qué es Evangelio? Evangelio es una palabra que significa la buena nueva. El mensaje que Jesús nos ha dejado. Ese es Evangelio. Vamos a hablar mucho del ungido. Todos están esperando al ungido. Ungido es una palabra que significa aquel que ha sido consagrado con el aceite. Entonces, el ungido es lo mismo que decirle Cristo. El Mesías. Mesías significa el esperado. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento se ha venido hablando y hablando de una promesa que llegados los tiempos nos van a llegar un Mesías. Este Mesías pues ha llegado en el Nuevo Testamento. También vamos a hablar de los publicanos, porque uno de los evangelistas es un publicano. Publicano era un funcionario, que era un judío, al servicio de los romanos para que le recauden sus impuestos. Ese es un publicano. ¿Y qué es un saduceo y un fariseo? Son esos santurrones que se encuentran hasta ahora, que son aquellos que desayunan o comen Biblia, pero sin embargo no son capaces de compartir. Entonces, esos fariseos y esos saduceos son esos religiosos que le hacían la vida imposible a Jesús. Entonces, de eso vamos a hablar en esta clase. Para poder empezar esta temática, vamos a hacer una pequeñísima reflexión. ¿Por qué enfatizamos mucho en comprender el mensaje de Jesús? Porque un maestro no es cualquier persona. Un maestro va a tener que tratar durante toda su vida con niños. Y el maestro tiene que comunicar valores. Entonces, un joven que aspira a ser maestro debe ser un joven espiritual, que lleve a Jesús en su corazón. Y no solamente eso, sino que conozca y ponga en práctica la palabra de Dios. Dicho eso, comenzamos. El Nuevo Testamento va a hablar de todo lo que sucede cuando Jesús llega a este mundo. Empezamos por descifrar el mapa, el país donde vivió Jesús. Este Jesús que nosotros conocemos ha nacido justamente aquí, en Belén. Belén es una provincia de Judea, está Samaria, también a su alrededor, y también está Galilea. Al frente está el mar Mediterráneo. Ellos son de Nazaret. José y María son de Nazaret, pero tienen que ir al censo, y es que accidentalmente Jesús nace en Belén. Y tenemos esta historia bonita de la Navidad. Actualmente, como ustedes ya lo han visto, actualmente aquí en Israel, en Belén, está aquí la iglesia de la Natividad. Nazaret está ubicado a orillas del mar de Galilea. También le llaman el lago de Tiberíades, en honor a la ciudad que fundara Tiberio, el emperador romano. También está ahí Cafarnaúm. Todos estos lugares están aquí. Y aquí empieza realmente la vida apostólica de Jesús. Es aquí donde Jesús, de este lago, llama a todos sus discípulos que eran pescadores. Avanza por este río, el río Jordán, y es aquí donde se encuentra con Juan el Bautista, que no es el mismo Juan, ¿cómo se llama? El evangelista. No son el mismo. Son dos Juanes distintos. Juan el Bautista es el que bautizó a Jesús y es el que después le mandan a cortar la cabeza. Ese es Juan Bautista. Avanza Jesús, se bautiza en el río Jordán por Juan Bautista y llega a Jerusalén. Es una semana, Jerusalén lo esperaba con mucha alegría, sin pensar que va a ser la semana donde Jesús, que entra en el Domingo de Ramos, es muerto y crucificado el día Viernes Santo, pero para gloria de todos los cristianos, resucita el Domingo de Resurrección. Entonces, toda esta historia de Jesús, su nacimiento y su niñez, su vida pública, su paso por hasta Jerusalén, de esto se encarga el Nuevo Testamento. Bien, entonces, comprendida esta parte donde es el país donde vivió Jesús,
Ahora, como sabemos, este país ya está invadido. En la parte de acá está el Líbano, en la parte de acá está Siria, aquí sigue siendo Israel, y ya para acá está Cisjordania, y en un pedacito por acá queda para Palestina. Bien, ahora vamos a hablar de Mateo, el primer evangelista. Mateo viene del hebreo que significa el regalo de Dios. Mateo también es Leví, es hijo de Alfeo. Él es un publicano, es un recaudador de impuestos, es un judío, pero al servicio de los romanos. Él escribió este evangelio en los años 50-75 después de Cristo. Fue escrito en griego y luego en hebreo. Es el más extenso de los evangelios. Y acompañó a Jesús en todos sus recorridos. Él estuvo presente. O sea, Mateo estuvo presente desde que le dijo: hoy día yo quiero comer en tu casa. Hicieron una gran fiesta. Desde ese instante Mateo se convierte y comienza a seguir a Jesús. Entonces, dentro de estos datos biográficos decimos que Mateo nació en Cafarnaúm, aquí está Cafarnaúm, y murió en Etiopía, en el África. Vamos a hablar de una sinopsis, un resumen brevísimo de lo que es su evangelio. El evangelio de Mateo es un evangelio mesiánico, porque presenta a Jesús como el Mesías, el esperado por lo que había sido anunciado en el Antiguo Testamento. Este es el Mesías que presenta Mateo en su evangelio. Se inicia con Jesús en su vida pública en Jerusalén, hasta la resurrección. Contiene 5 discursos. Hay un discurso que es evangélico, apostólico. Lo más bonito de Mateo, el que más me gusta, es el Sermón de la Montaña. Ahí habla de las bienaventuranzas y habla también del Padre Nuestro. Entonces es por eso que es hermoso el evangelio de Mateo. Sin embargo, Mateo, Marcos y Lucas se llaman los evangelios sinópticos porque tienen la misma cronología del nacimiento de Jesús, su niñez, hasta su vida pública, la pasión, muerte y resurrección. Todos hablan de lo mismo, pero tienen algunas características que los diferencian, ¿no? Aunque estos se llaman los evangelios sinópticos porque ven desde una misma perspectiva, a diferencia de Juan, que es un evangelio mucho más espiritual. Y a Mateo se le representa por un ángel. Aquí está. Seguidamente Marcos. Marcos significa consagrado a Dios. Pues él no estuvo al lado de Jesús. Él no acompañó a Jesús. Él más bien es el secretario de San Pedro. No fue discípulo de Jesús. Su relación marca todo lo que he vivido, pero al lado de Pedro. Y Pedro comunica lo que Pedro vio, con lo que Pedro sí estuvo al lado de Jesús. Su relato es más corto. Fue escrito en hebreo. Marcos nació en Jerusalén y acompañó a Pablo en todos sus viajes apostólicos y murió en Alejandría el año 70 después de Cristo. ¿Cuál es la sinopsis del Evangelio? Marcos pretende convencer a que Jesús es el Cristo, es el esperado, que es el siervo de Dios, que es el Hijo del Hombre. Este discurso está dirigido a los gentiles, dirigido a los romanos. Esos romanos que habían dado muerte a Jesús, quería que ellos se conviertan. Entonces, Marcos presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Y él lo presenta que tiene ese poder, que es Hijo de Dios, porque él hace milagros, porque habla parábolas bonitas, y muchos de ellos se convierten y le siguen a Jesús. Uno de ellos justamente es San Pablo. San Pablo, como ustedes saben, él se convierte. Él es un perseguidor de los cristianos. Y gracias a esta reflexión fuerte, gracias a la presencia de Jesús y su poder a través de los milagros y las parábolas, muchos se convierten. Marco presenta a Jesús como el león de Judá. Y es por eso que su símbolo es el león. Igual que Marcos tenemos a Lucas. Lucas no conoció a Jesús.
Él se enteró de que había un hombre que había revolucionado el mundo y que hacía milagros y que era el Hijo de Dios. Él viene desde Turquía, la actual Turquía de Antioquía, y él camina y camina. Él probablemente estudió en la Universidad de Alejandría, porque él era médico de profesión. Lucas era el médico de profesión. Sin embargo, Lucas es el que mejor narra la infancia de Jesús. Y eso se debe a que Lucas fue muy amigo de la Virgen María. Es por eso que, como lo decimos, Lucas es el que mejor narra la infancia de Jesús. Este autor, también Lucas, es autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, murió en Acaya más o menos a los 84 años en Grecia. Entonces, aquí tenemos una pequeñísima reflexión de su biografía. Y ahora vamos a hablar un resumen. ¿Cuál es la sinopsis del Evangelio de Lucas? Lucas presenta a Jesús como el Salvador del mundo, como el libertador de los pobres y oprimidos. Es el revelador de la misericordia de Dios. Llama a la conversión, al cambio de vida, a caminar como discípulo a través de la acción del Espíritu Santo. Y nos enseña que Jesús es el Señor. Entonces, Lucas escribe de una manera muy bonita y hermosa. Es el que mejor escribe por su condición de que él no es cualquier como Marcos, como Juan, que era pescador. No, él era médico de profesión. Entonces, él tiene otra manera de escribir y de comunicar el mensaje de Dios. Entonces, Lucas se presenta bajo el símbolo del toro. Finalmente llegamos al Evangelio de Juan. Juan viene del hebreo, que significa el Señor es misericordioso. Este Evangelio fue escrito en hebreo en el año 96 después de Cristo, en Éfeso, en la actual Turquía. También es el autor de las 3 cartas y del libro del Apocalipsis. Como ustedes saben, Juan fue el más joven de todos los discípulos. Fue hermano de Santiago y se le conoce como el discípulo amado por Jesús. En la sinopsis de su Evangelio, ¿cuál es lo que nosotros rescatamos? Recuerden que el Evangelio de Juan es más espiritual, es el más profundo de los anteriores Evangelios. En la sinopsis podemos conocer que Juan busca demostrar que Jesús es el Dios verdadero, como hombre, para todo el que crea en Él tenga vida eterna. Miren qué palabras tan bonitas. Y a Él también le decimos que Dios es amor. Y Él también dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. También Juan nos dice, Él es el Verbo encarnado, es el Hijo de Dios. ¿Y cómo conocen los que es el Hijo de Dios? Porque presenta los milagros como señales y las parábolas como símbolos. Juan está representado por una águila. Esto es una visión general de los evangelios. Sin embargo, es muy importante que ustedes sepan que los evangelios que se han encontrado en 1947 y 48, que se han encontrado en el Mar Muerto, tenían esta forma. Eran rollos. Y es así como se han encontrado estos rollos. Y acá podemos ver, por ejemplo, el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, esta es la forma como se han encontrado los evangelios. Y es por eso que nosotros los hemos puesto aquí como rollos también. Finalmente, queridos estudiantes, estamos ante una situación crítica. El COVID-19 está causando muchísima mortandad. Miren ustedes, antes pensaban que los muertos vivían lejos, pero ahora se va acercando el círculo, ya con los 30 y tantos fallecidos y todos los 200 y pico de contagiados. Tenemos ya amigos cercanos, familias que tienen una víctima del COVID-19. Como verán, este es un momento bien difícil, porque hay muchos niños que se van a quedar sin padre, sin madre. Se van a quedar solos en este mundo. Y es por eso que el maestro tiene que estar preparado para que en estos momentos difíciles que vive la familia tenga una palabra de amor y de esperanza. Es muy importante que el maestro o el joven que aspira a ser maestro
se nutra de la sabiduría de Jesús. Ponga en práctica el conocimiento y el mensaje de Jesús, porque solamente un maestro espiritual podrá orientar a un joven. Muchísimas gracias. Bien, queridos jóvenes, no se olviden que me pueden seguir en YouTube como Prof. Miguel Calle. Y es muy importante que ustedes se suscriban y hagan sus comentarios para poder conocer qué es lo que piensan ustedes de las clases virtuales. Muchísimas gracias.